Saludos nuevamente, hermanos, hermanas, bendiciones. Vamos a continuar donde nos quedamos el video anterior. Este es el video número 2 sobre la Iglesia de Cristo y estamos en la introducción. Estamos hablando acerca de el autor del libro de los Hechos y estábamos hablando en el video anterior acerca de el escritor. ¿Quién es el escritor? Y estamos buscando o estamos analizando la evidencia interna. ¿En qué párrafos de la Biblia podemos encontrar que Lucas es el escritor del libro de los Hechos? En mi narrativa, el día del video anterior, me quedé analizando con ustedes un punto importante. La evidencia interna, algunos textos bíblicos que nos hablan acerca del uso del plural que Lucas utiliza. Él utiliza el nosotros, lo cual nos dice que en realidad él andaba con Pablo, aparte de ser un gran amigo de Pablo, era médico y bueno, Pablo tenía la gran ventaja de tener un colaborador que sabía de medicina para atenderlo en sus dolencias. Sabemos que ya había sufrido algunos golpes, algunos ataques y bueno, esos problemas físicos los llevaba en todo su viaje. El Señor no quiso curarlo, sobre todo la cuestión de sus ojos. Así que la presencia de Lucas es algo necesario. Ojalá que todo evangelista, todo predicador, todo misionero que ande por el mundo enseñando, tuviese la compañía de un médico para atender las necesidades de salud. Pero bueno, no es así. Pablo tenía esta bendición y Lucas lo acompaña. Otra evidencia interna que tenemos se va a encontrar en el capítulo 20, desde el versículo 5 hasta el versículo 15, donde se menciona lo siguiente acerca de Lucas. Dice el capítulo 20, versículo 5, dice: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Qué significa eso? Bueno, tengo en este mapa de los viajes de Pablo, para ubicarlos a ustedes en Filipos, ubicarlos en Troas. Filipos se encuentra aquí y Troas se encuentra en este lugar. ¿Qué había pasado con Pablo? Bueno, Pablo, según el versículo anterior, versículo 4, había ido desde este lugar de Macedonia, se había venido hasta Troas, se había adelantado, y lo habían acompañado varios personajes, varios cristianos. Eran Aristarco, era el segundo, que eran de Tesalónica, lo había acompañado también Sópater, que era de Berea, lo había acompañado Gallo, que era de Derbe, y Timoteo también, y lo habían acompañado Tíquico y Trófimo. Entonces ellos se adelantaron con Pablo, pero después Lucas, él dice en el versículo 5, dice: estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Quiere decir entonces que Pablo, junto con estos personajes, se adelantaron hasta Troas y después salió Lucas de Filipos para también alcanzarlos a ellos allá en Troas. Bueno, ¿qué hicieron en Troas? La Escritura dice que ahí se quedaron unos 7 días para participar de la Santa Cena. Y que estando Pablo enseñando, un muchacho joven llamado Eutico le ganó el sueño y se cayó desde una ventana, y la Escritura nos sugiere que murió. Pero que el señor Pablo, cuando se dio cuenta de esta situación, bajó desde la parte alta, bajó hacia la calle, y allá en la calle se inclinó sobre Eutico, y simplemente Eutico estaba vivo, dando a entender que fue resucitado en esos momentos o que no le pasó nada. Como quiera que sea, estamos ahorita analizando el punto de el uso de los pronombres nosotros, para que afirmemos, para que veamos que la evidencia interna nos dice que Lucas fue el escritor del libro de los Hechos, el narrador del inicio del cristianismo por excelencia. Ahora bien, según este texto de Hechos 20, desde el 5 hasta el 20, hasta el versículo 15, nos habla acerca que lo que hicieron, lo que dice el versículo 12, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Versículo 13 dice Lucas, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos de Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Quiere decir que desde Troas, Pablo caminó hacia un pueblo llamado Asón, mientras que Lucas navegó hacia Asón. Fueron dos, vamos a decir, dos grupos se separaron en Troas después de este suceso. Y ya después la Biblia nos dice que después de Troas, Pablo, junto con su grupo, siguió hacia una isla, después hacia otra isla de Rodas, después pasó a Cilicia. Sí, a Licia, perdón, y después de Licia ya siguió viaje hacia Jerusalén, desembarcando en Tiro, y después de allá siguió viaje a Jerusalén para dar explicación de su trabajo. Así que con esto podemos tener unas evidencias conclusivas, podemos tener evidencias internas de que Lucas fue o es el autor del libro de los Hechos. Ahora bien, algo importante. Lucas no escribió para hablar acerca de él mismo como persona. Y eso es bastante interesante porque lo podemos tomar como una regla para nosotros. Cualquier evangelista, cualquier predicador, donde quiera que se halle, no necesitamos hablar de nosotros como personas. El objetivo nuestro, nosotros, lo único que tenemos que hablar es acerca de Cristo Jesús y de su poder que salva. Nada más, enseñando el evangelio. El expositor es una segunda persona, tiene menos importancia. Lo más importante es la proyección, la transmisión del evangelio. Así que vamos a continuar con estas cuestiones. Según las conjeturas de algunas personas, de algunos investigadores, hay un libro que se llama el prólogo a Marción, o prólogo también se le llama prólogo antimarcionista. Este libro, escrito en aquellas épocas, nos dice, no está en la Biblia desde luego, nos indica que posiblemente Lucas era o bien nacido en Troas o bien nacido en Filipos, lo cual nos indica que Lucas era de ascendencia griega, gentil. ¿Dónde vivía entonces Lucas? Bueno, según la tradición, Lucas vivía en otro lugar que se llama Antioquía de Siria. Tengo aquí el mapa de Palestina. Necesito quitar para poder mostrarles a ustedes, si acaso son nuevos, en dónde se encuentra Antioquía de Siria. Así que voy a quitar mi mapa de los viajes de Pablo y vamos a analizar lo demás para tratar de que ustedes ubiquen dónde se encuentra Antioquía de Siria. Miren, de acuerdo a este mapa, Antioquía de Siria se va a encontrar, aquí se encuentra, no lo encontramos aquí, bueno, aquí se encuentra, esta es la sección de Siria, entonces poco más al norte es donde se va a encontrar Antioquía, pero no lo miramos aquí en este mapa, pensé que aquí estaba, pues está en el otro mapa, entonces no importa, pero se encuentra ese poblado donde Lucas es residente. Bien. Lucas, mis estimados hermanos, no fue testigo ocular de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Él, desde luego, cuando dice en la introducción de Lucas, él dice que le narraron las cosas que fueron ciertísimamente ciertas. Dice el versículo 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas prácticamente está afirmando que él no fue testigo ocular de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al estarlo afirmando, él tomó la información de los demás apóstoles. Él fue compañero de viaje, fue compañero de Pablo en sus viajes evangelísticos. Y hay evidencias de esto en el libro después de Tito, se encuentra el libro de Filemón. Y en el libro de Filemón se encuentra precisamente una referencia a este compañerismo que Pablo va a estar teniendo con Lucas, que Lucas va a estar teniendo con Pablo. Déjenme encontrar aquí Filemón para analizarlo y leérselos a ustedes. Dice el párrafo, dice el párrafo de Filemón, versículo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas
mis colaboradores. Dando a entender entonces que Lucas está acompañando y Juan Marcos también está acompañando a Pablo en estos viajes. El término amado que ya mencionamos en Colosenses capítulo 4, verso 14, donde se habla de Lucas acerca del como médico amado, da a entender que Lucas tenía una personalidad muy placentera, muy agradable. Recuerden que estamos hablando de él como el escritor del libro de los Hechos. Algo importante también es que recordemos que Pablo va a tener esos problemas físicos que mencioné al principio de este video, debido a que había recibido golpes, abusos en su cuerpo y bueno, al estar lastimado va a ser de mucha ayuda a las atenciones de Lucas como conocedor de la herbolaria o de la medicina antigua para atender a Pablo. Ahora, Lucas era mucho más que un doctor. Lucas era una persona muy valiente que estamos seguros que experimentó las mismas pruebas que Pablo pasó. Y por lo tanto, debió de haber sido también fundador de iglesias y debió de haberse quedado en Filipos cuando el resto del grupo siguió su viaje hacia Grecia, más adelante. Era un fiel amigo de Pablo y siempre estuvo, la idea es que siempre estuvo al lado de Pablo, a pesar de que otras personas lo habían abandonado. En el mismo libro de Filemón 24 que acabo de leer, se menciona que los demás lo habían abandonado, pero que todavía estaba ahí con él, Lucas, el médico amado. Ahora bien, algo significativo de Lucas es que él era un hombre inspirado. Tenemos que entender, diferenciar. En el transcurso de mis videos vamos a estar explicando más palabras de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando afirmamos que Lucas era gentil y que tenía preocupación de explicar palabras judías, es por ejemplo en el asunto de la narrativa de cuando Judas traicionó a Jesús y después con el dinero se compró un terreno y que ese terreno va a ser llamado Aceldama en el idioma arameo. Y Aceldama simplemente Lucas va a explicar que significa campo de sangre. Ustedes pueden buscarlo en el capítulo 1 de Hechos, verso 19, donde Lucas, aparte de decir que el campo se llamaba Aceldama, dio el significado de la palabra Aceldama o Akeldama, que significa campo de sangre, que había sido adquirido con dinero que se pagó por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Judas había pagado. Ahora bien, otro punto más. Si Lucas es médico, vamos a recordar entonces que los médicos van a tener tienen una personalidad analítica. Los médicos revisan, tienen una buena capacidad de escrutinio. Así que entonces Lucas debemos de pensar que él fue un hombre muy inteligente. Pero también debemos de tener cuidado y de afirmar que Lucas fue el autor único del libro. No, el autor fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo prácticamente actuó o movió a Lucas para que Lucas escribiera. Es importante esto porque la inspiración de Lucas fue el resultado, lo más seguro, de la imposición de manos de Pablo. Recuerden que Pablo y los demás apóstoles también tenían la costumbre de imponer las manos a las personas que bautizaban, sobre todo si tenían carácter de líder, porque después esos líderes eran los que iban a ser los encargados de seguir transmitiendo el evangelio. Entonces, en ese momento de la historia, se necesitaba que los apóstoles hicieran milagros por el poder que el Espíritu Santo les proporcionaba. Y Pablo, los demás apóstoles también tenían el poder de transmitir a otras personas. Pero el poder apostólico finaliza con la tercera persona. O sea, Cristo le da poder a los apóstoles le dan poder a otra persona, pero ya aquella tercera persona ya no va a transmitir el poder a otras personas más, sino sí sería real lo que mencionan muchísimos grupos religiosos que dicen que realizan milagros en la actualidad. No realizan milagros, son trucos nada más para engañar a las pobres gentes inocentes que no conocen y se sienten emocionados porque están mirando un acto de prestidigitación por parte de algunos predicadores modernos que no son de la Iglesia de Cristo. Ahora bien, miren,
Pablo impuso sus manos sobre sus compañeros de viajes. No va a ser Lucas el único. Me gustaría que veamos Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 6, nada más para realizar, tener en nuestra mente el entendimiento suficiente y entender que otras personas también recibían esas capacidades. Déjenme buscar con ustedes aquí Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 6, y dice así. Ah, Primera de Timoteo, ¿dónde estoy? Sí, aquí estoy. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, perdón, mis ojos no me ayudan muy bien. Capítulo 1, en el verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives, le dijo Pablo a Timoteo, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y esa frase de la imposición de mis manos indica que Pablo tenía costumbre de tratar a sus colaboradores dándoles capacidades para que después realizaran las actividades a las cuales son enviados. Recordamos que también Tito fue enviado a la isla de Creta y realizó varias actividades allá para nombrar ancianos, y para ser creído tenía que demostrar que él era realmente un enviado. Así que los dones milagrosos que recibían estos personajes colaboradores de Lucas, colaboradores de Pablo, perdón, Lucas, Timoteo y otros más como Tito, fueron imposiciones de manos por parte de Pablo, y el don que se transmitía generalmente creemos que era el don de la profecía, el don de la enseñanza, que consistía en que ellos adquirían milagrosamente la capacidad de enseñar sin haber conocido las escrituras antiguo testamentarias como Pablo. Pablo, recuerden que él era un erudito, él conocía las escrituras antiguo testamentarias, que las había aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más famosos de la época. Así que entonces los demás no, pero Pablo les imponía las manos y entonces ellos podían adquirir milagrosamente el conocimiento. Eso es lo que nos sugiere el libro de los Hechos y eso es lo que creemos los cristianos. Ahora bien, este es un don que Lucas también debió obviamente haber recibido. Vamos a pasarnos a un punto más, que es acerca del patrocinador. Yo sé que ustedes me entienden el significado de la palabra patrocinador. ¿Qué cosa es un patrocinador? Un patrocinador es la persona que paga por las actividades que se realizan. Recuerden que en el primer siglo, y bueno, todavía va a faltar mucho tiempo para que se invente la imprenta. Así que entonces, escribir y reescribir un libro va a ser necesaria la presencia, la actividad de muchísimos secretarios, que son conocidos como amanuenses porque escribían a mano, transcribían a mano todos los escritos que eran necesarios. Entendemos entonces que Pablo va a tener transcriptores, que Lucas va a ser posiblemente un escritor, o va a tener un colaborador que le ayude a reescribir. Es un trabajo arduo y entonces debe ser un trabajo muy bien pagado en esa primera época del cristianismo. Lucas y Hechos están dirigidos, respecto al patrocinador, a Teófilo. Ahora, Teófilo es una palabra griega que se combina de dos vocablos, que son teos, que significa Dios, y filos, que significa amigo, o amigo, el amor hacia el amigo, o también puede significar el amor de la amistad. Como quiera que sea, la palabra Teófilo tiene el significado bien del nombre de una persona, o bien se puede dirigir hacia un grupo que practica la teofilia. Pero vamos a ver qué más nos dicen las escrituras acerca de esto. Miren, por supuesto que desde el primer siglo y siglos posteriores se hicieron suposiciones acerca de la identidad de Teófilo. ¿Quién es ese tal Teófilo del cual se está hablando? Y si realmente Teófilo es el patrocinador. Así que de esas suposiciones que se hicieron, de esas cuestiones que se hicieron en los siglos posteriores, es algo importante, porque puede significar el nombre de una sola persona, que es lo que más se acepta, el nombre de un funcionario romano que recibe las cartas, como también se acepta el nombre para identificar a cualquier persona que ama a Dios y que es amada por Dios. Ahora, la palabra seudónimo significa un nombre usado para ocultar el nombre verdadero. Posiblemente algunos dicen que Teófilo era un seudónimo de un personaje importante que estaba al servicio del César allá en Roma, y que realmente era el protector
vamos a usar la palabra, el protector de Pablo, y que tal Teófilo trabajaba a las órdenes de Nerón, el emperador romano de la época. Pero recuerden otra vez, es una suposición que aparecen porque algunos escritores así lo han dicho. Pero de todos modos, lo tengo que presentar para que ustedes lo tengan en su mente. Incluso algunos escritores con mucha mayor imaginación dicen que posiblemente Teófilo había sido el patrón de Lucas y que posiblemente Lucas había sido un esclavo de Teófilo y que simplemente le dio la libertad. Teófilo, siendo romano, le da la libertad a Lucas, siendo griego, y que después Lucas, en agradecimiento, bueno, pues escribió los dos tomos, tanto Lucas como Hechos, lo escribió para enviárselo a su antiguo amo en agradecimiento por haber sido liberado. Recuerden ustedes que simplemente esta nada más es una suposición. Son varias suposiciones y no es otra vez, no nos va a afectar en nuestro cristianismo. Como quiera que sea, no nos afecta. Así que la explicación más sencilla, la interpretación más sencilla es que Lucas le escribió a un personaje real cuyo nombre era Teófilo y que debió haber formado parte de los oficiales romanos al servicio del imperio. La palabra excelentísimo es una frase muy común en aquellos días, que era una palabra honorífica usada para darle realce a una persona, a un dignatario trabajando para el gobierno normalmente. Como cuando en los juicios a los jueces se les llaman su señoría. Bueno, posiblemente la palabra dicha aquí, excelentísimo, es una frase de honor para la persona que está en una alta posición. La mayoría coinciden que Teófilo era un hombre de alta posición y recibía un título importante. Tenemos en la Biblia más información acerca del uso de esta palabra, la palabra excelentísimo, pero eso nos afirma a nosotros que en realidad Teófilo, en realidad, Teófilo era un cristiano nuevo y que Lucas decidió escribirle a él o dirigirse a él para darle un relato ordenado de las cosas que habían acontecido desde el nacimiento, el crecimiento, la predicación de nuestro Dios Jesucristo, su crucifixión, su resurrección, su ascensión al cielo y su orden hacia los apóstoles para que salieran a predicar el Evangelio. Es lo que todo el mundo conociera, sobre todo quería que conociera todo el mundo, sobre todo cuando dice de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas tenía la intención que Teófilo conociera bien las cosas de las cuales había sido instruido, por lo cual se deduce que él ya era un cristiano. Ahora, ¿por qué Lucas destinó los libros a este personaje? Y podemos sacar conjeturas inteligentes. Tal vez, a lo mejor ya Teófilo le había hecho algunas preguntas. Yo he tenido esa oportunidad también de que personas cuando les estoy explicando me comienzan a preguntar datos, cosas que quieren adelantarse a la historia antes de que les presente todo lo que es el Evangelio. Ya me están preguntando por el final cuando apenas voy a la mitad del principio. Y es normal, es natural cuando la persona tiene hambre de conocer, quiere saber, quiere conocer pronto. Posiblemente Teófilo quería saber más y entonces Lucas lo que hace es simplemente explicar, contestar esas preguntas. Pues recuerden que cuando una persona pregunta, para usted que es cristiano nuevo, si alguna persona le pregunta, usted va a tener la oportunidad, porque es una oportunidad encontrar una persona que quiere conocer. Usted tendrá la oportunidad de enseñarle. No se arredre. Usted es nuevo cristiano y piensa que no puede evangelizar. Recuerde, los 38 videos del plan de salvación que presenté anteriormente le pueden servir a usted como herramienta de evangelización. Utilice los videos, llame por teléfono a sus amigos, a la persona que le pregunte y dígale que si quiere escuchar el video número 1, el video número 2, que son casi la introducción, y después el 3 y el 4, y vaya usted monitoreando el avance de esas personas. Y usted, sin tener mucho conocimiento de Biblia, usted puede convertirse en un evangelista, en una persona que transmite el Evangelio. Y nunca sabemos cómo trabaja Dios, nunca sabemos cómo trabaja el Espíritu Santo, pero una cosa es segura: Dios
no utiliza no anda buscando personas preparadas para que sean los encargados de transmitir el Evangelio. Dios, de acuerdo a lo que vamos a mirar aquí en el libro de los Hechos, buscó a las personas más sencillas, a la gente más común, que fueron los encargados de transmitir el Evangelio y hacer que se desparramara el conocimiento del cristianismo por todo Judea, por todo Samaria, por todo Galilea y después hasta el fin del mundo, como busqué ahí, como mostré en el mapa de los viajes de Pablo. O sea, los apóstoles sí tuvieron el papel importante de ser los maestros, los instructores, los que recibían las instrucciones del Espíritu Santo. Pero la población cristiana era la que más transmitía utilizando el idioma griego. Recuerden ustedes, o se los voy a decir si no lo saben, el griego de aquella época se le llamaba el griego koiné, porque había dos clases de griegos, el griego culto y el griego común. El griego común o griego koiné es el que utilizaron los cristianos para transmitir el Evangelio. Igualmente como usted y yo. El español sencillo, el español común, el español que usted habla en su área en que está usted envuelto o envuelta, ese es el español que usted va a utilizar para transmitir el conocimiento del Evangelio. No necesita tener usted un título universitario, no necesita usted tener forzosamente un título de predicador para ser el transmisor del Evangelio. Ser evangelista es obligación de toda la iglesia, de todos los miembros de la iglesia. Y no le dejemos el trabajo nada más al predicador, que es quien tiene que realizar las actividades de evangelizar, de enseñar, de visitar a los enfermos, visitar a las viudas, visitar a los huérfanos. Usted, como miembro de una congregación, usted como nuevo cristiano, tiene también esa habilidad. Dios le ha dado esa capacidad y usted puede hablar. Utilice mis videos como herramienta de evangelización. Créame que va a tener usted resultados. Bueno, déjeme decirle más acerca de Teófilo. Debido a la idea de que Teófilo era considerado también como patrón o patrocinador de Lucas, entonces significaba que posiblemente él pagaba las cuentas por la preparación, la duplicación, la escritura de estar reescribiendo y reescribiendo en papiro o en pieles las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, posiblemente, no sabemos, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que los libros tenían que ser copiados de esa manera. Y al ser copiados de esa manera, bueno, era un proceso muy largo y un proceso muy caro. Ahora, otra cosa importante, el propósito. ¿Cuál es el propósito de que Lucas escriba? Miren, ya en el primer siglo se estaba circulando la idea de que Cristo Jesús no había existido. Se estaba difamando el cristianismo. Y la sociedad romana, sobre todo, no tenía información correcta acerca del cristianismo. Recuerden que en nuestro mapa Roma se encuentra en Italia y el cristianismo comienza en Palestina. Entonces, para los romanos, Palestina es una provincia muy alejada, aunque sea de los judíos, y aunque los judíos sean reconocidos y aceptados en el Imperio Romano como una cultura antiquísima, aún así está muy lejos del Imperio Romano. Así que el propósito realmente de Lucas era ayudar a la sociedad romana, usando a Teófilo, para que la sociedad romana conociera más acerca del cristianismo. Con esto finalizo esta segunda exposición. Espero usted mi tercer video, donde voy a continuar con la narrativa. Bendiciones, que la pase bien.